Hi everybody and welcome to Aprende en Casa 3. El día de hoy vamos a ver cómo decir una pregunta o cómo realizar una pregunta utilizando el presente simple. Pues como lo vemos en el pizarrón, tenemos que usar primero un auxiliar. Y ya vimos en las sesiones pasadas qué auxiliar le corresponde a las primeras personas. En este caso, vamos a utilizar el auxiliar do. Hay dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son estas dos tipos de preguntas? La primera son las que le llaman yes, no questions y la segunda son las WH questions. Las más complejas son las WH questions, pero el día de hoy vamos a enfocarnos un poco más a las yes, no questions, que quiere decir que me van a contestar cuando yo haga una pregunta, la única respuesta va a ser sí o no. Si yo te pregunto, ¿te gustan las artes? ¿Sí o no? ¿Te gusta la escuela? ¿Sí o no? ¿Te gustan los poemas? ¿Sí o no? Entonces, todas estas preguntas que vamos a ir formulando, pues solamente me van a dar dos respuestas, el yes y el no. Entonces, vamos a ver un poquito en el pizarrón cuál es la estructura que vamos a considerar. Entonces, primero vamos a utilizar el do. Después vamos a utilizar el sujeto. ¿Qué sujetos les propongo yo que usemos o que son de más utilidad? Pues nada más sería el you y el they. ¿Te gusta? ¿Les gusta? Etcétera. Una vez que ya conozco cuál es el sujeto, entonces ahora sí voy a continuar con un verbo y posteriormente puedo utilizar yo un complemento, una expresión de tiempo, puede ser una hora en específico o algún otro complemento. Entonces, si yo les digo, do you read poems? ¿Lees poemas? Fíjense cómo estamos organizando la pregunta, pero siempre percatándonos de que esté yo respetando mi regla. Primero utilizo el auxiliar, después utilizo un sujeto, después utilizo un verbo. Y aquí, por ejemplo, sí tendría que poner que leemos, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, lees periódicos, lees revistas, lees poemas. ¿Qué es lo que lees? Ahí sí, aquí sí tendríamos que especificar qué es lo que vamos a preguntar. Entonces, la persona probablemente nos diga que sí, yes I do, o nos puede decir que no, no I don't. Entonces ya tenemos dos tipos de respuesta. Si la persona me contesta que sí, entonces yo puedo continuar con otra pregunta donde ya sea yo más específica. Ok, sí lees poemas, ¿qué tipo de poemas? ¿Qué autores? ¿Qué libros has leído? Etcétera. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Ya vieron? Entonces yo puedo hacer un mundo de preguntas. Una vez que la persona me contesta que sí, pues yo puedo dar el seguimiento a esa conversación. Otro ejemplo, como en este caso sería utilizando they. Si yo les pregunto, ¿ellos estudian en la secundaria? A lo mejor ellos estudian la prepa o a lo mejor están en la superior, no lo sé, pero yo pregunto, oye, ¿ellos estudian la secundaria? ¿Do they study the junior high school? Entonces, ahí, ¿qué me pueden contestar? Me pueden contestar que yes, they do, o sea que sí, o no, they don't, que no. En español decimos, ¿estudias la primaria? No. ¿Estudias la secundaria? Sí. Pero ya vieron cómo contesto en español, solamente digo que sí. En inglés no nada más digo yes o no, aquí sí tengo que colocar mi sujeto y un auxiliar sí o sí, no tengo otra opción. ¿Por qué? Porque en la gramática así lo tenemos que ocupar, ¿sale? La gramática nos dice que esa es la fórmula correcta para decir que sí o para decir que no, ¿ok? Entonces, si nosotros seguimos esta regla, entonces vamos a respetar cómo hacer una
una pregunta en presente simple. Ahora, por último, el signo de interrogación. El signo de interrogación solamente se va a ocupar al final, no se ocupa al principio como en español. En este caso es diferente, pero sí tenemos que colocarlo, ¿sale? Entonces, al final vamos a colocar nuestro signo de interrogación una vez que ya tenemos formulada nuestra pregunta. Pues espero que esta información les sea de utilidad y nos vemos en la siguiente sesión. Thank you very much and bye.